Sí, buenas noches. Bendiciones a todos ustedes, aquellos que deciden y que dedican un minuto de su tiempo para escuchar de estas cápsulas que, que podemos compartir con cada uno de ustedes. Agradecerle primero a Dios, después a los pastores, por permitirme llegar a ustedes de esta manera y poder compartir algo de lo que Dios nos da en el diario caminar en la vida en Cristo. Y agradecerles a ustedes por el tiempo que dedican eh, en escuchar parte de estas cápsulas que se vienen transmitiendo ya con bastante frecuencia y que son de tanta bendición. Agradecer a todo el que de alguna manera dedica un tiempo para prepararse, un tiempo para en medio de tantas dificultades del día a día, para compartir una cápsula con cada uno de nosotros y darnos algo de lo que, de lo que Dios le da a uno cada día. De verdad agradecerle a ustedes porque hay muchas ocasiones en esa cápsula viene la palabra que uno necesita en el momento, el aliento que uno necesita en medio de una dificultad por la que esté pasando. Y precisamente ese es mi objetivo en esta noche. Dios permita que de alguna manera este fragmento de cápsula que voy a compartir con ustedes en esta noche sirva para que al menos uno la escuche y pueda reflexionar en medio de una dificultad que esté pasando o algo así. Decirles que las cápsulas no son más que las experiencias que vivimos día a día y que primeramente nos ministra a cada uno de nosotros y que nos habla primero a nosotros y que son un espejo donde nos miramos y si no hubiéramos pasado por las cosas que compartimos con cada uno de ustedes, no pudiéramos compartirlas porque entonces no tendría sentido. Yo voy a comenzar mi cápsula en esta ocasión con una pregunta. Y la pregunta es bien sencilla. Dice así: ¿de qué está llena tu copa? A menudo en la Biblia se menciona la palabra copa. Y se menciona con mucho sentido. Pero yo quiero referirme en esta noche a un sentido, a un concepto de la copa, y es la similitud que en la Biblia se establece entre la copa, la vasija que se utiliza, y nuestros cuerpos, nuestras almas, el interior de nuestro ser. El salmista, voy a referirme en este momento, en este tiempo, a un versículo, el versículo 5, que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 23. Quiero rápidamente dar la lectura. Ahí en el libro de los Salmos, capítulo 23, el salmista decía: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El 5, que es del que quiero hablar. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me bendice mucho el libro de los Salmos, porque es un libro en el que vemos fundamentalmente la vida de David. Y primero podemos ver la vida de un David inmaduro, de un David que apenas está empezando a guiar, a desarrollar un ministerio, a ser rey, a dirigir un pueblo. Y también podemos ver un David ya con más sabiduría, ya con más experiencia. Y también podemos ver cómo es una persona como nosotros que va pasando día a día
dificultades y situaciones. En el día a día de nuestras vidas tenemos tantos problemas y atravesamos por tantas dificultades que nos encariñamos tanto con ellos, los abrazamos tanto y los pegamos tanto a ellos, que nos creemos que son de nosotros. Tanto así que cuando los resolvemos y se van de nuestras vidas, a veces los extrañamos. Y no es que esto sea gracioso ni nada por el estilo, pero es que somos amantes a apropiarnos de las dificultades. Y las dificultades y los problemas de nuestra vida están hechos para que vengan, duren un tiempo y se vayan. Cada una de las dificultades que vienen a nuestra vida tienen tiempo de caducidad y no son nuestras, pasan por nuestra vida. Nos preparan para un siguiente nivel, un nivel espiritual en el que tenemos que ir entrando. No voy a hablar de que el dolor tiene que ser pulido ni serie de cosas, porque ya eso lo hemos escuchado muchas veces y gracias a Dios por eso lo entendemos. Pero quiero que usted sepa que los problemas que vienen a su vida no los pueden afectar. Sí, nos duelen, sí, pasamos circunstancias difíciles, pero son problemas que van a llegar y se van a resolver. Y todo va a pasar como pasa siempre. Lo importante es que no afecte tanto nuestras vidas, que al final se queden, aunque estén resueltos, lo sigamos arrastrando. Disculpe. Vuelvo a la pregunta que le decía, ¿de qué está llena tu copa? Ciertamente en este momento la copa de David estaba llena y estaba rebosando. Cuando una copa está llena y está rebosando, es que está tan llena que se está botando por los bordes. Y ciertamente es verdad que en ese momento estamos viendo a un David que estaba feliz, estaba rebosando de sabiduría y de misericordia, porque Dios ciertamente estaba en una etapa de su vida en que Dios le había bendecido mucho y había experimentado en gran manera la misericordia de Dios en su vida. Y así era David. Una de las cosas que más me gustan de David es que David alababa a Dios cuando estaba en dificultades, alababa a Dios cuando iba a la guerra, alababa a Dios cuando las dificultades eran más grandes que él, pero además alababa a Dios cuando todavía en medio de la dificultad, incluso cuando no le iba tan bien, cuando no resultaba el ganador en la batalla, cuando no tenía la dicha de lanzar una piedra con una onda y derribar a un gigante, cuando tenía que huir delante de Saúl, cuando tenía que esconderse para que no lo mataran, David seguía alabando a Dios. Y es una de las cosas que más me regocija de David, porque tenía la capacidad de alabar a Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades, cuando iba a la lucha, cuando iba a la batalla y cuando viraba también. A veces cuando no viraba siendo el triunfador de la batalla. La copa de David ciertamente en este momento en el Salmo 23 estaba rebosando, pero eso no siempre fue así. David tuvo que vaciar su copa. La copa de David en este momento estaba llena de bien, de misericordia y de sabiduría y de muchas cosas buenas. Pero esa copa antes estuvo sucia, llena de basura, llena de cosas que no aprovechaban. En el proceso, la copa tuvo que vaciarse, tuvo que limpiarse, tuvo que pulirse y tuvo que volverse a llenar. Y como lo digo, como todo proceso, este proceso dolió, este proceso marcó, este proceso trajo dificultades, fue molesto. Si nosotros analizamos bien sencillamente una copa
se le dan muchos usos. Todo el mundo sabe que una copa es el instrumento o el utensilio que usamos para brindar en ocasiones especiales, en celebraciones. Y si la comparamos, una copa y un vaso, o una copa y una taza, nos damos cuenta que a la copa se le da un uso un poco más especial. No brindamos en una ocasión especial con vasos, bueno, los que tenemos copa. No brindamos con taza, es decir que usamos vino, usamos champán, usamos vinos especiales y casi siempre brindamos con copa, porque es un momento especial, porque es un momento que queremos destacar en nuestra vida. Y es importante que se sepa que a la historia de la Biblia, a lo largo de la historia de la Biblia, a la copa se le dio un uso especial también. Eran los instrumentos que se llevaban a los altares, eran los instrumentos donde se depositaban ofrendas en los altares, tenían muchos usos, habían con vasos, copas de honra, vasijas de usos viles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero explicarles es que la copa siempre ha tenido un papel destacado entre los utensilios que se usaban a través de toda la historia de la Biblia. Y en este momento se compara la copa con el ser interior de uno, con el alma de uno, con el cuerpo de uno. Y David en este momento, como le decía, sí, estaba rebosando de bien, sabiduría y misericordia la copa de David. Pero esa copa estuvo llena de odio, estuvo llena de rencor, estuvo llena de avaricia, estuvo llena de codicia, estuvo llena de lujuria, estuvo llena de muchas cosas que conocemos en la vida del siervo David, en el libro de los Salmos. Entonces, tenemos que saber que es necesario que esta copa sea vaciada, pero no un poco vaciada, no vaciada hasta cierto punto, tiene que ser totalmente vaciada. Si nosotros usamos una copa que tiene vino, aunque sea un poquito de vino, que esté embarrada de vino, y le echamos agua, el agua va a adquirir el sabor y el olor del vino. Si nosotros no vaciamos esta copa, además la fregamos y le echamos el otro contenido, el vino o el agua, entonces no logramos que el sabor del contenido que le echamos nuevamente entonces sea el que nosotros esperamos, el que nosotros queremos. ¿Qué es lo que pasa? Las copas, hay copas que tienen diferentes usos. La copa que usaban los reyes, por ejemplo, eran copas de oro. La copa que usaban los demás miembros de la corte eran copas de bronce. Y el oro y el bronce y la plata, también habían copas de plata. Había que pulirlo. Y este proceso de pulir el metal de la dolía, se desgastaban las copas y para que pudieran brillar, para que quedaran pulidas y ponerla delante del rey, que fuera una copa brillosa, o, una copa de honra en el uso de la mano del rey, pasaba por un proceso la copa. Como es lógico, en la vida de David también vemos que pasó por un proceso. Pero yo quiero referirme en esta hora al proceso por el que tenemos que pasar tú y yo, para que podamos ser una copa rebosante de bien, misericordia y sabiduría. Muchos problemas vienen a nuestra vida, como lo decía ahorita, pero los problemas no son de nosotros. Hace algunos días nosotros estábamos pasando por una circunstancia y es un testimonio personal, pero quiero que cada uno lo tome como suyo, porque estoy seguro que cada uno de nosotros se ha visto en este espejo. Y íbamos a pasar por algo y estábamos esperando una respuesta favorable, como es lógico. De muchas respuestas que podíamos esperar, la respuesta que nosotros queríamos o la que nosotros más esperábamos
era la más positiva, como es lógico. Pues pasó el momento, fuimos y el resultado que nos entregaron, que recibimos, no fue el que nosotros esperábamos. No fue el mejor de los resultados. O sea, no fue el resultado que humanamente nosotros queríamos que nos dieran. Es decir, que nos dieron el resultado que no esperábamos, pero no fue un mal resultado. No fue un resultado que tuviéramos que lamentar. Claro, comprendimos que es el resultado de Dios, es el resultado que Dios quiere en este momento, no es el que nosotros queremos. No siempre el resultado que queremos alcanzar nosotros es el correcto, es el que Dios quiere. Los planes nuestros son nuestros y los de Dios son de Dios. Cuando nuestros planes y los de Dios no se alinean, las cosas no marchan bien. El plan que se tiene que adaptar al plan de Dios es el plan nuestro, no el plan de Dios al nuestro. Y somos cabezones. Llevamos 30 años en el Evangelio y todavía pensamos que el plan que nosotros queremos es el plan que Dios va a hacer. Y a veces, en ocasiones, le digo esto a mi esposa, le digo, a mí Dios me tiene ñoño porque generalmente las cosas que pido, las cosas que quiero, Dios me las da. Pero últimamente no ha sido así. Últimamente las respuestas que he recibido no son las que yo quiero o no son las que yo quisiera. Y me he dado cuenta de algo. Y me he dado cuenta que mis planes y los de Dios se van a alinear cuando mis planes sean los de Dios. No quiero que, no que yo pretenda que los planes míos sean los que Dios tiene. Y quiero decir, me enredo de los planes porque quiero que usted entienda que cada proceso que viene a nuestras vidas, cada problema que viene a nuestras vidas, cada circunstancia que viene a nuestras vidas, es un plan de Dios. Un plan que Dios tiene para que usted poco a poco se vaya puliendo. Pero antes de que usted sea pulido, el contenido que no sirve en su copa tiene que ser vaciado. Si su copa no está limpia, no está seca del viejo contenido o del contenido anterior que tenía su copa, no se puede pulir. Porque cuando se pule en lo húmedo, patina el paño y no brilla, no limpia. Tiene que estar seco. Tu contenido tiene que haberse vaciado totalmente y tu copa tiene que estar vacía. Yo le invito, mi hermano, a que usted se pare frente a un espejo en esta noche, como lo hice yo, y diga, ¿de qué está llena mi copa? Cuando llegamos a la casa, yo le dije a mi esposa, con lágrimas en los ojos, yo no soy un hombre dichoso. Y ella me preguntó, ¿por qué tú dices eso? Porque últimamente las cosas me están costando más trabajo que antes. Ella me contestó en su inmensa sabiduría. Le doy gracias a Dios de paso por la obra que ha hecho en mi esposa y por la sabiduría que le ha dado. Me dijo, tú sí eres un hombre dichoso. Porque son más las victorias que las derrotas. Porque son más las virtudes que los defectos. Porque son más las cosas buenas que te pasan que las malas. Y yo no hablo de la suerte del mundo, ni la suerte del que habla la población en general. Hablo de la dicha de Dios, ¿no? La dicha de la relación con Dios. Y a veces nos encontramos en estas circunstancias. A veces nos encontramos en las circunstancias en que dudamos en que los planes de Dios sean favorables para uno. Y al otro día en la mañana, en la madrugada, me levanto y voy para mi trabajo. Y cuando voy por la carretera, siempre oro antes de salir de la casa, oramos los dos. Y ahí casi 10 minutos de oración ponemos delante
de Él todos los motivos de oración y todas esas cosas. Eso es todos los días, antes de irme a trabajar, y salgo de la casa a las 5. Y quiero que... este día fue especial, porque oramos, pero yo seguí con sed cuando terminé de orar. Con sed de oración, con sed de clamar a Dios, con sed. Y me monto en el carro, arranco y pongo música, Radio Misión Cristiana, y me pongo a orar por el camino. Pero ya cuando voy alrededor de 10 minutos de camino, empiezo a hablar con Dios y decirle: Dios mío, yo quiero que tú me muestres. Yo quiero que tú me des una señal de que tú estás conmigo. De que yo no he hecho tantas cosas equivocadas y he hecho haciendo estas cosas, he hecho que tu mirada sea parte de mí. Y insistí. Y no fue una voz audible la que yo escuché, pero sí fue una voz fuerte en mi mente que me dijo: ¿dudas de que yo esté contigo? ¿Acaso han sido pocas las cosas que he hecho por ti? Enseguida mis ojos aguaron, que me costaba trabajo mirar para adelante. Y me dijo: te voy a demostrar una vez más que estoy contigo. Me dijo: suelta las manos del volante. Yo enseguida dudé y no la solté. Suelta las manos del volante, me volvió a decir esa voz. Y yo separé las manos del volante, pero la dejé cerquita, por si las moscas, con la duda propia de uno. Volví a sentir la voz que me dijo: suelta las manos del volante. Estos ojos pudieron ver cómo cerquita, enfrente, había una curva bastante pronunciada. No era camino recto por donde yo iba a coger. Y la velocidad serían unas 50, 60 millas por hora. En la 9W. Y yo pude ver cómo el timón giró en la curva. Y yo no lo toqué. Mis manos estaban preparadas al último. Para si no doblaba, pues yo la agarraba. Pero vi como el timón dobló. Y mi carro siguió. Dobló la curva. Pero más adelante, yo no sabía si respirar, si gritar, si... Y es una de las experiencias más grandes que he tenido con Dios. Otra culpa más. Son unas cuantas culpas. Y yo lo agarré. Y me dijo: no, suéltalo, que yo estoy contigo. Entonces sí lo solté completo. Y el timón volvió a doblar. Y el carro volvió a doblar la curva. Y dobló mejor que yo. Y son las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y no son las cosas que nos demuestran que Dios está con nosotros, pero a veces Dios nos hace cosas así para que nos demos cuenta que a veces le fallamos dudando en que Él está con nosotros. Una cosa logró David. David sacó lo que no servía. David sacó la basura de su copa. La copa de David fue limpia y fue pulida. Entonces el salmista pudo decir: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia están conmigo. Y yo pude experimentar que Dios sí está conmigo. Y te digo a ti en esta noche que Dios también está contigo. Que en medio de tu proceso, en medio de tu dificultad, aunque la salida, aunque la solución no sea la que tú esperas, aunque la situación por la que estés pasando te supere
y pienses que la solución está muy difícil o que esta vez va a ser más difícil que otras veces. Yo te digo que Dios está contigo. No lo dudes ni un momento. Vacía tu copa de dudas, de temores, de miedo, de basura, de cosas que no aprovechan, de historias del televisor, del teléfono, de TikTok, de Facebook, de cosas. Y vas a ver que Dios está contigo. Y vas a poder llenar tu copa. Y tu copa va a ser pulida. Y vas a poder llenar tu copa. Y te vas a poder parar y decir, como yo dije aquella madrugada, ciertamente el bien y la misericordia está conmigo. Y no es que mi copa esté rebosando. No es que mi copa esté rebosando de un día para otro. Pero quiero ayudarte aquí. Si la tuya no está llena de lo que Dios quiere, vacíala. Vacíala completamente. Vacíala ahí y séle fiel a Dios. Vacía tu copa de lo que no sirve. Llénala de bien, de misericordia, de sabiduría, de palabra de Dios, de oración, de fe, de esperanza, de confianza. El domingo o el otro domingo, no recuerdo cuándo, el pastor predicó un mensaje y mencionó a Elías. Y yo un poco que poniéndome en los zapatos de Elías, estaba pensando allí en mi subconsciente y decía, tantos profetas de Baal rasgándose la ropa e hiriéndose el cuerpo, derramando sangre. Y nadie contestó. Nadie contestó. Entonces Elías, aprovechándose de esa situación, no había agua en ningún lado. Hacía mucho tiempo que no llovía. Me mandó a buscar agua. La leña seca, la madera seca, arde fácil. La mojada no. Póngase a pensar en esto. La puso más difícil todavía. Y ciertamente le digo algo. En mi Biblia no dice que Elías sabía lo que iba a pasar. No lo sabía. Lo que Elías sabía era que Dios iba a responder. Lo que Elías sabía era que el Dios que lo había enviado lo iba a respaldar. Entonces cayó fuego del cielo. Elías tenía miedo. Saliendo de ahí, tuvo que irse y esconderse. Entonces quizás estaba como yo cuando no me dieron la respuesta que yo quería. Pensaba que Dios no estaba con él. El hombre que hizo que mataran a tantos sirvientes de Baal, a tantos sirvientes de dioses paganos, al hombre que Dios le daba palabra y al hombre que Dios usó en tantas cosas. Escondido dudaba, debajo de un árbol dudaba si Dios estaba con él. Yo quiero que tú sepas en esta noche que Dios está contigo. Pasea tu copa de lo que no sirve. Llénala de bien y de misericordia y de esperanza y de fe. Que Dios está contigo. Dios también me dijo aquella madrugada. Yo no te dije que no ibas a tener problemas. Yo no te dije que no ibas a sufrir. Lo que yo sí te dije es que yo te iba a ayudar en medio de todos los problemas. Y doy gracias a Dios en esta hora. Porque a veces uno le hace falta un corrientazo de eso. Para despertarse un poquito y descubrir que Dios está con uno. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios te bendiga muchísimo y Dios permita y esta cápsula te sirva de algo y pueda darte cuenta y mirar a tu alrededor. Como entonces también dijo Eliseo.
que son más los que están contigo que los que están en contra. Que el Señor te bendiga, es mi deseo. Hasta la próxima.